Serve un patto educativo globale. El Papa Francisco emite comunicado para un nuevo orden mundial. Bienvenidos a Faro Reptiliano. El día de hoy analizaremos el nuevo discurso del Papa Francisco, quien en base a su poder papal y de nación, hace un llamado para un pacto mundial en el tema de educación y con indicios económicos, sociales, magisteriales, fijando la fecha de 14 de mayo de 2020 en la ciudad Roma. Es de aclarar que esta información es relatada desde un punto de vista imparcial, por lo que no atacaremos a la orden religiosa, sino solamente adentrarnos a lo que se expone en el discurso escrito. Sin más por añadir, comenzamos. De acuerdo a la información del Vaticano News, el video se sube a internet el día 12 de septiembre de 2019, en donde se logra observar al Papa Francisco sentado con su túnica ocasional, sosteniendo el escrito a comentar y con una particularidad que no está manteniendo fija su mirada a la cámara sino más bien observando algo, o alguien más en la habitación, o posiblemente otra cámara que lo enfocaba en el momento. Es de aclarar que el Papa Francisco da entrada a su discurso citando la encíclica Laudato Si, cuya cual es una autoría propia del 2015, y cuyo significado en español es «Alabado seas», en la cual se pronuncia a favor de la conservación de la tierra y el llamado a preservar la casa común, defendiendo la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas con un alegato en favor de una acción mundial rápida y unificada para combatir la degradación ambiental y el cambio climático. Lo cual es importante recalcar ya que se repetirá constantes veces en el discurso. El Papa Francisco continúa con su discurso, dando entrada al meollo del asunto, la educación, instando al pacto mundial y la creación de un nuevo humanismo con el evento datado el 14 de mayo de 2020, fecha que ha dado a hablar ya que algunos medios han comentado sobre la posibilidad de que esta fecha esté ligada a aspectos cabalísticos o bien, en honor de algún remembramiento como la primera cruzada en el año 1097, o el Día de la Independencia de Israel, quedando a la especulación totalmente. El Papa Francisco da mención sobre las generaciones futuras y su preocupación de los medios que corrompen su espíritu, dando cita a su encuentro con el gran imán sunita, Al-Tayeb, y recordando el proyecto Casa de Abraham que se encuentra en desarrollo y que se explica como un homenaje a Abraham, el personaje bíblico, a quien tanto judíos, cristianos y musulmanes veneran como padre común y cuya intervención fue colocar una iglesia católica junto a la mezquita y sinagoga en Abu Dhabi, dando a entender entre líneas que se pretende establecer una posible religión común para conformar la paz global. El discurso avanza y el Papa menciona conforme a todo lo anterior que la alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común está próxima, aludiendo como muchos medios lo han entendido, como la intervención extraterrestre con la humanidad, pero en donde cabe resaltar que como se explica en su encíclica, la casa común está denominada como esa conformación de religiones o bien, la iglesia, y en donde se está buscando la mejora de justicia, uniéndonos todos bajo una misma preservación mundial de valores. Ahora bien, el Papa denomina todo esto como un pueblo universal, haciendo una pausa dramática que muchos medios lo especulan como que se encuentra dictando un discurso que no deseaba leer, ya que posteriormente no leyendo incita que también es necesario un pueblo personal, de cada uno. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. De aquí en adelante narra la conectividad de la humanidad con la tecnología e insta a buscar nuevas formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso, todo en base con el sector educativo para las próximas generaciones, dando a entender que el plan es a futuro y pacta la alianza con todos los medios y personalidades para unir fuerzas. El mensaje concluye citando la fecha y lugar, mandando sus saludos y bendiciones.
Como bien se logra analizar en el mensaje, todo puede prestarse para especulación, pero en donde quedan cosas claramente plasmadas, tal como el nuevo orden de alianza mundial con las religiones, así como la instrucción de las próximas generaciones bajo un sistema educativo global, o bien, el apego a la encíclica Laudato Si, la cual da un mensaje claro hacia un orden mundial ambiental en donde la sobrepoblación juega un papel importante y es citado como ecología humana. Pero también el mensaje deja cosas al aire como el establecimiento tanto de nuevos órdenes económicos como políticos que auxilien a la paz universal. ¿Qué opinas tú? ¿Acaso crees que el Papa Francisco dio a conocer la nueva agenda de la élite mundial con su discurso? ¿O bien, todo se trata de un llamado a la población para ser más conscientes del planeta en donde vivimos? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios, con tu ayuda somos más. No olvides dejar un pulgar arriba si te gustó el video y compartirlo en tus redes sociales. Hasta pronto. Grazie.